I know my Lord. Saludándole en el amor del Señor, deseando ricas y abundantes bendiciones del cielo hacia sus vidas. Ha llegado la hora de compartir el devocional, el pancito diario de vida que tanto bien hace a nuestras almas. Corresponde iniciar nuestra sección de un tema en 3 partes. Y el tema en 3 partes de esta semana es la doctrina del reemplazo. La doctrina del reemplazo. Bien es sabido que los hombres de Dios, cada tanto y cada mucho, nos corresponde de parte de nuestro Señor hacer apología, es decir, defender la fe. Hay una doctrina que se insertó en la iglesia ya a inicios del siglo XXI, ya llegando los años 2000 en adelante, comenzó a cobrar muchísima fuerza una supuesta teología que postula que Israel ha sido desechado por Dios y reemplazado por la iglesia. El problema es que conforme a Biblia no es la realidad y es solamente la excusa baratas de hombres y mujeres también ambiciosos que han visto como una buena fuente de ganancia el servirse del Señor en medio de la iglesia. Y para que puedan ellos realizar esto, necesitaron de crear una doctrina paralela a la doctrina bíblica y hacer creer a gran parte de la iglesia de que ahora la Israel espiritual es la iglesia. Pero por favor, permítame lo que voy a decir en un pequeño paréntesis. En algunos aspectos espirituales sí calzamos como la Israel espiritual, pero no necesariamente en pos de las grandes promesas materiales que Dios tiene para su pueblo escogido. Somos el pueblo redimido y nuestras grandes promesas de parte de Dios son espirituales más que materiales. Y en algunos aspectos sí calzamos con el Israel espiritual, pero más que en lo positivo, en lo negativo, porque la iglesia termina repitiendo los mismos fallos y errores que tuvo Israel. Ahí sí que estoy de acuerdo que somos la Israel espiritual, pero no porque ahora seamos literalmente ese pueblo de Dios. Ahora, ¿cómo funcionó esto y para qué se implementó esta idea de la doctrina del reemplazo? Para hacer creer que es el reino ahora y que la iglesia es la que está llamada a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Y todo funcionó en pos del reino y el reino y el reino. Y por neófitos y por ambiciosos se ha perdido el foco. La iglesia no predica y no debe predicar el evangelio del reino. La oferta del reino fue para Israel. Perdón, disculpe. La iglesia debe predicar el evangelio de la gracia, la oferta de salvación, más que de reino. De eso trataremos en un tema aparte. Ya pronto vamos a hablar de el reino de Dios y la oferta de gracia. Pero ahora mi foco es este. Es que es tan así que la Biblia, según ellos, asegura que Israel fue desechado. Vamos a la Biblia. Estos días nuestra atención va a estar centrada en la carta a los Romanos. Vamos a ir meditando capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Hoy corresponde ver algunos aspectos importantes del capítulo 9. Algunos aspectos importantes del capítulo 9. Entonces hoy día vamos a meditar bajo el título, como pregunta, ¿Israel fue desechado? Y permitamos por favor que la Biblia responda. Veamos algunos versículos de Romanos capítulo 9 a partir del 1. Y voy a leer como estoy autorizado, en el nombre del Señor Jesucristo, y la palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera: verdad digo en Cristo,
no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Ahora, vamos a dejar hasta aquí y vamos a observar qué nos quiere decir también el apóstol Pablo en 11:1 de Romanos. Está la introducción acá en Romanos 9, pero veamos cómo nos va a responder a esta pregunta el apóstol Pablo en Romanos 11, al menos los 2 o 3 primeros versículos. Bien, mire, acá el apóstol Pablo ya pone las bases para dar a entender de que a través de Israel obviamente vendría la salvación. Y que israelita en ese sentido es todo aquel que por la fe cree en Jesucristo. Bien, pareciera que de esto se toman algunos para decir que Israel ha sido desechado. Pero ahora mire, Romanos 11, desde el versículo 1 al versículo 4. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado y procuran matarme? Leamos ahora hasta el 4. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Amén. En una lectura rápida, cuando se habla de la elección de Israel, alguien diría, bueno, pero aquí está diciendo el apóstol que ahora todo aquel que por la fe confiesa y cree en Jesucristo ya pasa a ser un israelita. Y pareciera que dada la actitud de Israel contra Dios, Dios se cansó y los desechó. Sin embargo, eso no es el foco principal de lo que está diciendo Pablo. El apóstol en el fondo, en el capítulo 9, está presentando a Israel como el prototipo del pueblo por medio del cual Dios traería la salvación. Sería una gran incongruencia pensar que Dios ha desechado a Israel si en San Juan capítulo 4 versículo 22 dice que la salvación viene por los judíos. Y no hay que olvidarse que esto se aplica en 3 sentidos estrictos. Número 1, el Salvador del mundo nació bajo el pueblo judío y conforme al tiempo de la ley. Número 2, Dios comenzó su iglesia bajo el elemento judío y no el elemento gentil. Es decir, comenzó la iglesia netamente como un pueblo judío,
como un pueblo espiritual. Pero siempre estuvo en el corazón de Dios la salvación a las naciones paganas, a los pueblos gentiles. Es por eso que en todo el marco del Antiguo Testamento vemos cómo siempre estuvo la idea de los extranjeros injertados en Israel. No se olvide que cuando salen de Egipto, no salieron solamente israelitas, en ese tiempo hebreos, salieron también extranjeros junto con ellos. En el tiempo de la repartición de la herencia de la tierra prometida, también se consideró a los extranjeros residentes. Esta misma propuesta, desde la profecía y sobre todo con Ezequiel cerrando su libro, se ve que aún los extranjeros, también obviamente extranjeros residentes, es decir, injertados en Israel, también recibirían herencia de tierra. Ahora, eso presenta la idea que en un momento la iglesia iba a tener una mutación, un cambio. Iba a pasar de una iglesia netamente judía a una iglesia principalmente gentil, compuesta por paganos, por extranjeros, por no judíos de etnia ni de sangre, que llegarían a ser el núcleo de la composición del pueblo llamado la iglesia. Y esa realidad se consumó el año 70 de nuestra era, cuando Dios permitió la gran invasión sobre Jerusalén a través de Roma, propulsada por un hijo de emperador llamado Tito, hijo de Vespasiano, César, que en su momento llegó a ser el generalísimo de las legiones de su padre y a su tiempo llegó a ser también el emperador Tito. Ahí Dios permitió la separación entre el elemento judío y el elemento gentil o pagano. Y hoy por hoy el grueso, más del 90 y tanto % de la iglesia es gentil. Y un mínimo porcentaje hoy por hoy se declaran judíos mesiánicos. O en otras palabras, judíos que confiesan a Jesucristo como su Mesías. Y número 3, que también es clave en esto. No hay que olvidar que por medio de Israel el Señor ha dejado el legado de la palabra de Dios al mundo entero. No fue que la Biblia vino por Roma, no, se están apropiando de algo que no les corresponde. Haga el ejercicio en casa, estudie el capítulo 3 del libro de Romanos, esta misma extraordinaria carta, y va a encontrar que Dios le confió a su propio pueblo lo que fue para nosotros hoy por hoy la Biblia, la revelación de su palabra, que en primera instancia Dios la compone a través de los profetas y los escritores del Antiguo Testamento, y que en el nuevo tiempo, en el nuevo pacto, Dios sustentó la revelación a través de los apóstoles. Por eso en Efesios 2:20 el apóstol Pablo dice que la iglesia tiene el gran fundamento llamado Jesucristo, pero 2 vigas maestras donde sustenta el edificio, apóstoles y profetas. Bien, entonces, en el capítulo 9, Pablo jamás ha dicho, ni tampoco está presentando, que exista una doctrina del reemplazo, sino que está diciendo que gracias a que Dios elige en su plena sabiduría formar un pueblo, un conglomerado, una verdadera eclesía, una congregación y asamblea en el Antiguo Testamento llamado Israel, lo hizo por 2 motivos fundamentales, y podemos extendernos a un tercero. El primer gran motivo fue que el Hijo de Dios desde la eternidad tenía que entrar a la dimensión humana, y para hacerlo el Verbo se hizo hombre, tomó carne, pero debía nacer a través de un pueblo. ¿Cuál pueblo? Obviamente el pueblo de Israel. Número 2, a través de este accionar, Dios consideraría hijos de Abraham a todos los que han nacido de la carne. Pero también aquí Pablo está presentando lo que mucho presentó en la carta maravillosa a los Romanos y también en Gálatas, de que también son hijos de Abraham los que por la fe se rinden a él. Entonces, más que un reemplazo de Israel, hay una incorporación
de los paganos por medio de Israel al plan de salvación de Dios. No se olvide el contexto de San Mateo capítulo 1, versículos 11 al 14, cuando magistralmente el escritor inspirado, en este caso Juan, dice que Dios permitió el rechazo del Mesías en su propio pueblo. Jesucristo, según la visión de Mateo, pasó a ser el rey rechazado, el Mesías desechado, para cumplir con Isaías 53. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Su propio pueblo le rechazó, para que ahora, y dice claramente, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero todo aquel que por la fe le recibe, Dios le da poder, autoridad de ser y también derecho de ser llamado hijo de Dios, los cuales ahora no son engendrados de carne y sangre ni de voluntad de varón, sino de parte de Dios y por el Espíritu. Entonces, aquí en el capítulo 9, por nada Pablo está diciendo que Israel fue desechado. Más bien, en el capítulo 11, cuando habla del remanente de Israel, potencia la idea de que más que haber sido desechado, Israel ahora pasa a tener eso de estar en pausa Dios con su pueblo. Entonces, cuando vemos a la luz de la Biblia Romanos 9, 10 y 11, son tres capítulos que más que aseverar un desecho de Israel, potencia la idea de un Israel escogido de parte de Dios como el gran conglomerado, como el gran pueblo, para por medio de él bendecir al mundo entero. Ahora, centrando nuestra mirada en Romanos 11, que aquí va a haber un gran núcleo de estudio en esta temática, Pablo presenta esta sección en la cual vemos tres partes muy bien definidas. Primero va a hablar del remanente de Israel, desde el 1 hasta el 10. Después, desde el 11, versículo 11 al 24, va a hablar de la salvación a los gentiles. Y desde el versículo 25 en adelante hasta el cierre, vale decir hasta el versículo, estamos en el 25, hasta el versículo 36, va a hablar de la restauración de Israel. ¿Se fija la secuencia? El remanente, la salvación de los gentiles y la restauración de Israel. Dígame, ¿en qué momento se asevera que Israel quedó totalmente desechado, sin consideración de parte de Dios? Nunca. Entonces, cuando habla del remanente de Israel, pone el ejemplo de lo que pasó con el profeta Elías. Elías, y usted conoce la historia en el contexto del primer libro de los Reyes, capítulo 18, pero fundamentalmente ya en el capítulo 19, cuando a las noticias de persecución y muerte a través de Jezabel, Elías decide huir a Oreb, pero vive la secuencia de estar debajo del enebro. Elías dice algo grande: solo yo he quedado, ya no hay nadie más, ya no hay más profetas. Pero Dios dice algo extraordinario y clave para entender esto. No te equivoques, Elías, estoy parafraseando. Yo siempre me guardo un remanente. Ese 7,000 rodillas puede ser un número literal, sí, por supuesto, pero también vemos en ello un número simbólico. 7,000 rodillas hablan de un Dios perfecto guardándose un pueblo, un remanente que él va a perfeccionar. Me he reservado un remanente de 7,000 rodillas que nunca se han doblado a Baal ni le han besado. Pablo aquí magistralmente toma esto y lo dice. Y lo voy a leer de nuevo. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. ¿No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la Escritura, como invoca a Dios contra Israel, diciendo: Señor,
A tus profetas han dado muerte. ¿Quiénes? Los propios reyes de Israel. Y tus altares han derribado. Y solo yo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué le dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Gente que él ha considerado digna para glorificarse en su pueblo. Claro, si vemos la historia de Israel, muchos de los israelitas han sido muertos de diferentes maneras. Hay una palabrita que se llama el antisemitismo, el odio acérrimo contra Israel. Y hoy por hoy está reviviendo fuerte ese odio. El diablo ha querido destruir al pueblo de Dios desde siempre. Lo hace a través del área militar física con Israel. Y ataca a la iglesia, la Israel espiritual en ese sentido, la ataca desde lo espiritual. Pero no podrá destruir la nación de Dios material, física en el mundo, menos va a poder destruir la iglesia, que es el pueblo espiritual de Dios aquí en la tierra. Entonces, dice después, y ya aquí voy concluyendo, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Repito, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Dios siempre tuvo ese remanente. Dios no desechó a su pueblo cuando permitió la cautividad en Babilonia. Trajo de vuelta a la tierra prometida que había quedado asolada a un remanente en el cual Él se glorificó. Y esto se repite a través de las épocas. Nunca Dios ha dejado su pueblo ser destruido y siempre ha guardado un grupo, un remanente que Él ha considerado. Y dice, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué está diciendo? Está poniendo el gran fundamento de la salvación por gracia. Y está presentando a Israel como ese motor a través del cual el combustible de la salvación, que es la sangre de Cristo, iba a tener efecto a bendición y a favor del mundo entero. Por lo tanto, lo que hemos visto hoy reafirma que Israel nunca ha sido desechado, nunca será desechado, pero como dice, por ejemplo, Oseas capítulo 2, versículo 14, Dios siempre ha tenido que permitir el tiempo del desierto de su pueblo para que su pueblo se vuelva a enamorar de Él. Y ese es el tiempo actual de Israel, el desierto espiritual, porque no aceptaron al Mesías. Ahora nos corresponde a nosotros, la iglesia, estar como primeros, pero Israel como postrero. Y cuando Dios termine el trato con la iglesia, nuevamente vuelca su amor de restauración sobre su pueblo escogido. Continuaremos dentro del estudio del capítulo 11, dentro de estos días. Saludos de paz, amor y bendición desde Longaví a cada uno de ustedes.